brujería, toda hechicería, Señor, todo ocultismo, Señor, que vaya en contra de tu obra, Señor, en contra de tu iglesia, lo cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos, Padre, que tú eres quien tiene la última palabra sobre cada uno, Señor, de tus hijos en este lugar, Señor. Cubrimos esta casa con tu sangre preciosa y te pedimos también, Padre, que nos perdones por los pecados, los errores que hemos cometido, Señor. Perdónanos, Padre. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, Señor, de toda maldad. El día de hoy, Señor, disponemos nuestra vida para poder escuchar tu palabra y para venir, Señor, delante de ti, para ser direccionados en lo que tú quieres hacer con nosotros, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria y a ti la honra, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque eres fiel, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso ahí al Señor. Una ofrenda de aplausos para el Señor. Bueno, quiero compartirle el día de hoy un tema que pues bueno, prácticamente es algo que hemos estado viendo en estos días, pero pues también yo creo que salió inspirado por el tema que estuvimos comentando el día de ayer. Ayer, para los que no saben de qué hablo, tuvimos una reunión en este lugar, tuvimos una reunión de servidores en el que pues el Señor nos estuvo hablando por ahí varias cosas que nosotros necesitamos pues empezar a reordenar. Amén. Algunas cosas que tenemos que hacer, otras que tenemos que dejar de hacer, temas de ministerio. Y bueno, creo yo que es importante lo que le quiero hablar, lo que quiero mencionar es importante porque tiene que ver con todo lo que Dios quiere hacer a través de esta visión, pero también en nuestras vidas. Amén. Entonces le voy a pedir que me acompañe, por favor. Vamos ahí a Proverbios, Proverbios capítulo 6, por favor. Proverbios capítulo 6. Ahí en el versículo número 6, vamos a dar una pequeña lectura. Dice la palabra de Dios: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, tu pobreza como hombre armado. ¿Sí escuchamos? Bueno, el día de hoy la palabra que yo quiero compartir tiene que ver con la visión. Amén. Yo quiero que pues usted entienda el día de hoy que la visión que nosotros tenemos determina el camino que vamos a tomar, las decisiones que vamos a tomar. Entonces, repita conmigo: la visión abre camino. Amén. Yo creo que la visión es muy importante para el ser humano, hermano. Yo observaba estos versículos de Proverbios y el Señor me hacía reflexionar sobre lo que le voy a comentar. Número uno, necesitamos el día de hoy tener una visión sobre lo que vamos a hacer, una visión personal, una visión familiar. Necesitamos tener una visión para las cosas de Dios también.
Entonces 2026 será un tiempo donde entraremos en comunión con el Señor, buscaremos su rostro, estaremos considerando la palabra. Dios es nuestro norte, es lo que Dios nos ha estado hablando, pero ¿con qué visión, hermano? Mire, ayer en la reunión que tuvimos, ya casi al final, por ahí yo comentaba algo y yo le decía, ¿qué es lo que, de hecho se los dejé de tarea, qué es lo que usted puede imaginar que Dios puede hacer? Y me di cuenta que no tiene mucha imaginación y que no hay mucha visión sobre lo que Dios quiere hacer en su vida, sobre lo que Dios va a hacer en esta ciudad a través de este ministerio. Y yo me di cuenta que realmente lo que nos hace falta en muchas áreas es visión. Porque estamos caminando y estamos haciendo las cosas sin visión. A ver qué sale, a ver cómo funciona, a ver qué resulta. Y yo creo que el Hijo de Dios debe de tener claro qué es lo que tiene que hacer. Y para eso se necesita una visión. La visión, hermano, nos da propósito, nos pone activos. Si usted y yo no tenemos una visión, entonces estaremos, como lo habla Proverbios, estaremos de perezosos, estaremos con sueño espiritual. No hablo de un sueño natural, yo sé que ese se le da mucho. No, yo estoy hablando de un sueño espiritual. ¿Sí, amén? El sueño espiritual es que la persona no anhela, no desea el proyecto de Dios, no tiene visión sobre lo que viene a su vida, sobre lo que Dios va a hacer, sobre lo que Él va a colaborar en el reino de Dios. Antes de que a nosotros nos mandaran para este lugar, yo recuerdo mucho en una ocasión, nuestro pastor, en algún momento, en alguna predicación, dijo, Dios nos ha entregado la ciudad. Y cuando yo lo escuché que él dijo eso, yo dije, algo viene para nosotros. O sea, yo hablaba de mi persona, ¿sí me explico? No hablaba como iglesia. Yo decía, algo viene para mí. Obviamente él hablaba de una autoridad y de un respaldo de Dios sobre el tema espiritual. Es tiempo, hablando en el sentido espiritual, es tiempo de soltar la palabra, es tiempo de predicar, es tiempo de hablar mensajes, hermano, que lleven al discipulado, a la formación, al crecimiento, a la expansión. O sea, él hablaba sobre, se nos entregó las llaves de la ciudad. Morelia se nos entregó a nosotros. Y no lo hablaba por un tema de orgullo, por ser más que las demás iglesias, no, lo hablaba por un tema de respaldo, por un tema espiritual. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, algo viene para mí. Y yo lo pensé así, yo lo he hablado, lo he dado como testimonio y lo he expresado. Y yo he dicho, si Dios hizo eso con mi pastor, que es mi padre espiritual, entonces algo me debe de tocar a mí. Y eso fue no sé cuántos años antes de que a nosotros se nos mandara a Puruándiro. Entonces, cuando yo veo esa manera de declarar, hermano, de mi pastor, a mí me surge la inquietud y yo digo, no sé qué es lo que venga, pero algo va a suceder. ¿Sí, amén? No sé qué es lo que venga, pero algo va a suceder y algo grande. Entonces lo primero que yo pensé fue, si a mi pastor le dieron la autoridad, le hablaron de la ciudad, le dieron las llaves, bueno, pues entonces alguna cabecera municipal me debe de tocar. Yo estaba ahí declarando por dos cosas. Número uno, porque soy hijo. Mi identidad está en ser hijo. ¿Sí me explico? Y número dos, porque pues en realidad yo creía lo que venía.
Y mire, ya tenemos 7 años aquí. Bueno, la iglesia cumplió 10 años, y nosotros ya tenemos 7 años aquí. Entonces yo todavía sigo creyendo en esa medida. Y ayer que yo les decía, ¿qué puede imaginar? ¿Cómo puede ver? Yo me di cuenta que nos hace falta visión. Entonces yo dije, ¿qué es lo que primero tenemos que nosotros conocer? Y tenemos que trabajar pues el tema de la identidad de la iglesia, para que la iglesia tenga esa visión de reino. Porque mire, podemos llegar a tener fe, pero la mayoría de la fe del cristiano, ¿sí estamos aquí? La mayoría de la fe de los cristianos es una fe para recibir. Tiene fe para recibir su milagro, tiene fe para no sé, ser sanado, para que Dios lo promueva, tiene fe en algo, pero no tiene fe para darse. La mayoría de la fe y del mover que hay en el cristiano tiene que ver con: quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me dé. Y Dios lo puede hacer, hermano, no estoy negando ni estoy diciendo que no sea correcto. Pero en el caminar del cristianismo, eso tiene que cambiar con el paso del tiempo. Y después usted, en agradecimiento, usted dice: yo quiero dar, yo quiero servir, ¿qué puedo hacer? Y entonces es cuando la fe te hace imaginar, te hace creer, te hace tener una visión distinta. ¿Sí está entendiendo? Entonces vea los milagros que Dios hace. Vea los milagros que hace a través de los siervos. Fueron personas que hicieron algo extraordinario por Dios. No fueron personas que estuvieron dentro del ordinario y lo común, no. Fueron personas que hicieron algo extraordinario para Dios. Dejaron padre, madre, casa, tierras. Algo tuvieron que hacer para que Dios los usara de esa manera. Los profetas en la antigüedad se consideraban como personas locas, porque vivían en el desierto, porque estaban apartados, porque vivían en las afueras de la ciudad, porque no convivían, porque vestían con pieles de camello. Pero ¿cómo los usaba Dios? El respaldo que tenían de Dios. Diga conmigo: porque su visión era diferente. Nosotros tenemos el entendimiento de que la visión de Dios es la idea creativa de Dios en el corazón del hombre para hacer algo. Entonces yo digo, ¿cuál es la visión de Dios en usted? ¿Cuál es la idea creativa que Dios puso en su corazón? Idea creativa es porque vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que usted se imagina que va a hacer? Y yo he hablado varias cosas y he declarado varias cosas en fe. Y es muy bonito escuchar: amén, gloria a Dios, amén. De aquí van a salir refugios, de aquí van a salir iglesias, amén, gloria a Dios. Pero cuando ayer le hago esa pregunta, me di cuenta que nos hace falta visión. Nos hace falta identidad en Dios. Y entonces yo me quedé pensando, yo dije, ¿cómo es que nos hace falta visión? Teniendo una herramienta tan grande, teniendo una visión tan segura, ¿cómo es que a nosotros de manera personal nos hace falta visión? Y entonces analizo un poco cómo es que nosotros hemos interactuado con Puro Ándiro. Hablo de mi vida, o sea, yo soy de Morelia. Crecí ahí y anduvimos en otros lugares y todo, pero la mayor parte del tiempo fue en Morelia. Entonces de repente cambiar Morelia por Puro Ándiro y venir y ver la cultura, las tradiciones, los hábitos que tienen, hermano, aquí en Puro Ándiro. O sea, yo vengo con otra visión, ¿sí me explico? Con otra tradición, con otra cultura, vengo con otros pensamientos. Y de repente llegar y empezar a interactuar con ustedes, yo me estoy dando cuenta sobre hábitos, costumbres, tradiciones que yo no tengo, pero que aquí practican. Entonces yo digo, necesitan otro estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que te va a llevar
a ti como cristiano, como persona, como un miembro más de esta ciudad, ¿qué es lo que te va a llevar a ti a heredar lo que Dios tiene para ti? O sea, la función, el trabajo, la actividad a futuro, ¿qué es lo que te va a llevar a heredar eso? Yo pensaba todo eso anoche y yo decía, hay que despertar bueno, sí, hay que despertar a la iglesia, pero hay que despertar también la visión de la iglesia. Usted sabe que nosotros, Amor y Restauración, trabaja bajo una visión. Y la visión que nosotros tenemos es una visión que se rige por el ministerio, o sea, hacer siervos líderes, comprometidos y capaces de adquirir el carácter de Cristo y reproducirlos en otros. Voltea a ver al que tienes a tu lado y vele la cara de líder que tiene. ¿Sí tiene cara de líder? Se la tiene que creer porque es parte de la visión. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ser líderes? Bueno, con la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Los retiros de transformación que hacemos. Retiros de transformación, penieles, se llaman penieles. Esos retiros llevan a la gente a tener un encuentro con Dios y a cambiar su genética espiritual. Y eso inmediatamente le da otra visión a la persona. Hermano, cuando yo viví mi retiro, mi visión, mi cosmovisión cambió. Yo dejé de ver la vida como la venía viviendo a través de los hábitos familiares, culturales, tradicionales. Yo inmediatamente algo sucedió en mi corazón y empecé a ver la vida diferente. Algo sucedió, Dios hizo algo en mi corazón y yo empecé a ver las cosas de una manera distinta. Todo cambió mi manera de hablar, mi manera de vestir, mis amistades, mi círculo social, todo cambió. Diga conmigo, porque cambió la visión. Entonces ayer que yo le preguntaba eso, yo dije, entonces lo que nos hace falta es cambiar la visión. Algunos venimos a recibir de Cristo porque queremos prosperidad, queremos familia, queremos un nuevo trabajo, queremos nuestro propio negocio, queremos un aumento de sueldo, queremos una promoción en la empresa. Y sí, no tiene nada de malo, hermano. Pero cuando tienes un encuentro con Cristo, tu visión cambia. De verdad que los primeros años, hermano, yo ni pensaba en eso. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios me va a dar? ¿Con qué me va a bendecir? Yo no pensaba eso, de verdad. Yo solamente lo único que quería era estar ahí. Ahí escuchando la palabra, en la presencia de Dios, ser ministrado en la alabanza, en la adoración. Ir a servir a los retiros era lo que yo quería. Yo ni siquiera pensaba en que un aumento de sueldo, que ni trabajo tenía, hermano. Pero, o sea, quiero que entienda que cuando Cristo viene al corazón de una persona, cambia su visión. Y cambiando su visión, cambia el propósito de la persona, cambia la actividad física, laboral de la persona. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo te haré pescador ¿de qué? Porque en el mar te mueres de hambre. Sí, de verdad, o sea, Jesús llegó a hacerle un milagro a Pedro. En la pesca milagrosa, 2 veces se lo hizo. Yo digo, ¿por qué? Porque quería demostrarle que la visión que hay en el reino es muy diferente a la visión que nosotros tenemos aquí en la tierra. ¿Sí está entendiendo? La visión abre camino, hermano. El camino que Dios le va a abrir es un camino que le dará fruto a Dios. Traerá bendición a su vida, pero dará fruto a Dios. Dará fruto también a su familia, a sus seres amados. Pero tiene que cambiar la visión. Dile al que tienes allá a tu lado, tienes que cambiar la visión. ¿Qué es lo que usted puede imaginar que Dios va a hacer en su vida?
¿Qué es lo que usted puede creer que Dios va a hacer en su vida? Porque si no lo imagina y no lo cree, nunca lo conseguirá. Le voy a expresar un poco lo que hay en mi corazón y ya lo he hablado en otras ocasiones. Yo creo que de este lugar saldrán más iglesias. Que Puruándiro, la ciudad de Puruándiro, verá la gloria de Dios a través de los retiros y miles de personas pasarán por este ministerio. Saldrán pastores, maestros, evangelistas, gente que sirva a Dios, centros de rehabilitación, refugios de hombres, de mujeres. Se abrirán escuelas cristianas. Predicaremos en los hospitales. Es algo muy pequeño de lo que yo imagino, hermano. Y lo imagino por fe y lo creo. Yo digo, ¿por qué tiene dudas si últimamente el Señor lo único que ha hecho es conceder, cumplir, respaldar? ¿Qué más quiere para creer? Hablo de eso. ¿Qué más quiere para creer? Usted mismo es un milagro viviente. Dios hizo la obra en usted y lo está haciendo en su familia. ¿Qué nos falta el día de hoy para echar a andar la imaginación, para cambiar la visión y para cambiar todo el contexto de nuestra vida, hermano? ¿Qué nos falta? Dile al que tienes a tu lado, nomás te falta creer. Yo quiero que usted entienda que la visión es muy necesario cambiarla, porque la visión que el día de hoy tengamos será la que nos dará el futuro o abrirá el camino para lo que vendrá. ¿Cómo es que una persona se perfila para estudiar alguna carrera? Porque se tiene que sentar a visualizar, a pensar, a planear y decir, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser médico, me gustan las agujas, la sangre, la medicina, ver sufrir a la gente y sanarla. Tiene que ver con el tema de las cualidades, tiene que ver con el tema de las fortalezas y debilidades que la persona tiene. Yo me acuerdo que tenía una tía que me hacía seguido test vocacionales para descubrir para qué era bueno en la vida. Yo creo que no me veía mucho futuro, pero yo creo que nosotros necesitamos un test vocacional espiritual, hermano. No nos caería mal sentarse y empezar a ver cuáles son sus fuerzas, sus debilidades, sus cualidades, para empezar a ver qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, empezar a soñar, empezar a creer. ¿Sabe qué es lo que yo pienso como pastor? Que la mayoría de ustedes no saben ni en dónde está parado. Y lo hablo con mucho respeto, no sabe ni en dónde está parado. Hablo de la visión y de lo que Dios va a hacer. Estamos aquí siendo bendecidos, estamos aquí siendo instruidos, formados, capacitados, pero en realidad no hemos visualizado hacia dónde Dios nos va a llevar y qué es lo que va a hacer con nosotros. Dios cambió nuestra vida, hermano. Dios cambió por completo todo lo que éramos antes. Cambió mi persona. El día de hoy mi familia y yo somos muy diferentes a nuestras familias. Mis hijas no se parecen a mis sobrinos, no hablan como ellos. Para la gloria de Dios, obviamente, no me estoy exaltando, simple y sencillamente estoy diciendo que cuando Dios llegó, Él cambió todo. Todo cambió. Entonces yo he estado viendo que ahorita Puruándiro, Amor y Restauración Puruándiro está entrando en una transición de cambios y crecimiento. Y si nosotros en esta visión el día de hoy tenemos cambio y crecimiento, ¿qué cree que tengamos que hacer nosotros? Lo mismo. Tenemos que cambiar juntamente con la visión y tenemos que crecer juntamente con la visión. ¿Sí, amén?
Si usted no imagina, si usted no visualiza, usted no se prepara. Si usted no imagina qué es lo que Dios va a hacer, usted no se va a preparar. Mire, yo clamaba a Dios y le decía, Señor, yo ya quiero levantarme en las mañanas y tener un buen tiempo contigo. Porque usted sabe que estuvimos 7 años sirviendo ahí en el refugio. Y era pues difícil buscar a Dios en las mañanas de manera personal, de manera íntima, porque teníamos que estar temprano en el trabajo. Yo le decía, Señor, yo ya quiero levantarme y pasar un tiempo contigo, llenarme de tu presencia, leer la palabra de Dios, hacer estudios. Yo ya tengo ganas de eso, Señor. Y se han estado dando estos cambios, hermano. Ya el día de hoy, gracias a Dios, pues el Señor nos ha transicionado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Transicionar juntamente con la visión. Hacer los cambios y los ajustes necesarios. Dejar de hacer algunas de las cosas que me estorban y comenzar a hacer algunas otras que son necesarias. No solamente por propósito de Año Nuevo, hermano, sino porque la visión nos está llevando a un crecimiento. Yo lo he comentado en otras ocasiones y le he dicho, hermano, si nosotros no nos activamos, no crecemos en lo espiritual, la visión está avanzando. La visión no se va a detener por los que no quieren avanzar. ¿Se acuerda cuando fuimos a Monterrey? ¿Acaso el avión nos esperó? Bien que se acuerda que nos dejó el avión, ¿verdad? Porque el ciclo de la vida lleva, hermano, un ritmo, tiempos, están sujetos a protocolos, a tiempos. Entonces la persona que no crece, que no avanza juntamente con el crecimiento, se queda. Y la iglesia, el día de hoy, hablo de la visión de la iglesia, está creciendo, está viviendo una transición en la que todos vamos a ser beneficiados, todos vamos a ser bendecidos, siempre y cuando sigamos trascendiendo juntamente con la visión. En el 2026 nosotros vamos a empezar en una actividad diferente. Vamos a hacer retiros, hermano. ¿Qué nos hace falta para hacer retiros? Ya tenemos el lugar, tenemos la gente, tenemos los servidores. Entonces tenemos que crecer y tenemos que trascender para hacer retiros en esta ciudad. Es una bendición llevarlos a Morelia, que vivan en retiro allá y que lo vivan de primera mano. Sí, es una bendición, pero la visión nos demanda que lo hagamos aquí también. Mucha gente no va a los retiros, hermano, por el tema de la distancia, por el tema de los permisos, porque no puede pedir permiso desde el día viernes como de las 2 de la tarde, porque ya ve que más o menos son las horas en las que la gente se está listando, hace su maleta, se prepara todo, 2, 3, 4 de la tarde para poder llegar allá a las 6. Pedir permiso el sábado. Hay gente que no le dan permiso la mitad del viernes y el sábado completo para regresar el domingo. No le dan permiso. Bueno, entonces vamos a abrir retiros en esta iglesia, en esta ciudad, para que no haya necesidad de que pidan permiso desde el viernes. Nada más que sea el sábado y que el viernes en la tarde aquí estén, por el tema de los transportes, la ida. ¿Sí me estoy explicando? Vea cómo la visión te demanda que hagas cambios, que hagas ajustes. La visión te direcciona, te abre camino. Si usted no tiene visión, hermano, usted no avanza. Ahora, hace que 8 días, 15 días fuimos a Patzingán. 8 días. En el camino no les tocó niebla. Y había lugares bien cerrados, hermano, que no te deja ver. Y entonces, si no te deja ver, ¿qué haces tú? Por consiguiente, ¿qué haces al no ver? Pues bajas la velocidad.
Y vas despacio para ir viendo ahí que la niebla está muy cerrada y no te deja ver. Si no hay visión, no avanza. Si no hay visión, no avanza. Si usted no puede imaginar, si usted no puede echar a andar su imaginación para ver qué es lo que Dios va a hacer en su vida, usted nunca se va a preparar. Me gustó mucho una frase que una vez escuché de mi pastor que dijo: tienes el llamado para hacer algo para Dios, tienes el llamado para ser pastor, tienes el llamado para ser líder de la alabanza, tienes el llamado para ser maestro, tienes el llamado para hacer algo para Dios. Compórtate de acuerdo a la altura, compórtate de acuerdo a tu llamado. ¿Por qué se espera hasta que le den el puesto? Si usted ya se está perfilando el día de hoy sobre lo que Dios quiere hacer en su vida, entonces vaya cambiando su actitud, perfílese de tiempo completo. Si usted se perfila de tiempo completo es porque usted está visualizando qué es lo que viene adelante y se está preparando. ¿Sí, amén? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Fíjese, o sea, yo entiendo dos cosas de estos versículos. Número uno, que la falta de visión te da una inactividad, te mantiene estático, sin crecimiento, sin movimiento. Necesitas que alguien te gobierne, que alguien esté encima de ti, que alguien te esté diciendo lo que tienes que hacer, porque no tienes la capacidad de crecer, de aumentar, de ponerte a hacer lo que te corresponde. Y el que no lo hace, el que está de perezoso, el que cruza las manos, el que está reposando, ¿sabe qué es lo que sucede? Le viene la pobreza y la necesidad así. Entonces la visión nos activa, pero también nos bendice, también nos redirecciona y nos prepara para lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿es buena la visión? Claro que sí. No estoy hablando solamente de una visión de iglesia, estoy hablando de una visión personal, una visión de familia. Tú como padre, como madre, como jefe de hogar, ¿a dónde estás llevando a tu familia? Papá, ¿a dónde estás llevando a tus hijos, a tu esposa? ¿Cuál es tu visión, varón, hombre de Dios? ¿Cuál es tu visión para llevar a tu familia? ¿A dónde los vas a llevar? Ni un amén. Gloria a Dios, qué bueno, porque está escuchando, qué bueno, está meditando. Hermano, es que a veces parece que estamos viviendo solamente por vivir, porque amanecimos y abrimos los ojos, bueno, pues vámonos a trabajar. Pero no hay una visión, no sabes qué es lo que quieres hacer, no hay un plan, no hay un proyecto. Le quiero poner el ejemplo del que se va a casar, la traigo con los que se van a casar, hermano. No, es en serio. El que se quiere casar tiene que ver desde antes de casarse qué va a ofrecer. No, hermano, se casa porque salió embarazada la mujer y a pedir préstamo y órale, a endrogarnos con todo y la ayuda del papá, de la mamá, y llévate la cama y llévate el ropero, o quédense a vivir aquí sin visión. Alá y se va. Pues lo que salga primero. ¿Y sabe cuál es el entendimiento de las familias? Pues es que así nos pasó a nosotros y también nos ayudaron nuestros suegros. Pues no, eso no es correcto. ¿Está entendiendo? Eso no es correcto. Entonces la palabra de Dios dice, ¿hasta cuándo has de dormir? No, y sí, literal, unos aquí, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Sí, amén? De verdad, dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Está hablando en un sentido espiritual.
Está hablando en un sentido espiritual, o sea, está hablando de una inactividad espiritual. Yo ayer, hermano, le preguntaba de hecho se lo dejé de tarea. Le dije, anóteme en una hoja qué es la visión que usted tiene de este lugar, a dónde Dios usted cree que nos llevará, a dónde Dios lo llevará a usted. Pues al Salón Madero, que ya no es salón, ya es iglesia. ¿Sí, amén? Mire, le voy a dar algunos síntomas o señales de las personas que están viviendo en un sueño espiritual el día de hoy. No solamente natural, espiritual también. Número 1, falta de diligencia. La persona que está viviendo en un sueño espiritual, ¿sabe quién es? La que se levanta en las mañanas sin propósito y dice, vamos a ver el partido. Vamos a ver el bol, vamos a ver el box, vamos a ver esto, y ahí está echado. En serio, esa es una persona que está viviendo un sueño espiritual, que es una persona falta de actividad. Oiga, el teléfono celular nos vino a echar a perder, hermano, todo en la sociedad. Es una herramienta poderosa para los que la saben usar, pero las que no lo sabemos usar, hermano, ¿cómo funciona? Te estropea todo, te quita el tiempo, te atrapa, te entretiene, se te va el día. ¿Cómo estaban nuestros pasados? Nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cómo vivían, hermano? No tenían tiempo de nada. Eran personas que iban por el agua, eran personas que iban al molino, que echaban el nixtamal, que andaban para arriba y para abajo cuidando a los niños. Hermano, hoy en día las generaciones tenemos 1, tenemos 2 niños y no sabemos qué hacer con ellos. Y antes tenían 11, tenían 12. Y no paraban. Y le digo algo, la diferencia de esa generación y nuestra generación es el trabajo, y el resultado es el fruto que hay. Esas generaciones donde 12, 13 de familia, que el día de hoy nosotros decimos, no, pues es que la economía no da para eso. No, hay 5 razones por las cuales no da para eso, mira. Porque nomás quieres estar en el celular, quieres estar entretenido en tu zona de confort. Cuando el Señor dice, ¿hasta cuándo has de dormir, oh perezoso? Vea cómo nos ve Dios. Dice, fíjate a la hormiga, no necesita ni capitán, ni gobernador, ni quien le esté diciendo lo que tiene que hacer. Entonces, una señal de que una persona vive en un sueño espiritual. Voltea a verle la cara de sueño a tu vecino. No, y se ríe porque sí, ¿verdad? Punto número 2, falta de compromiso. ¿Está entendiendo? Le dicen, llega a las 9 de la mañana, llega a las 10. Nos vemos el día miércoles, llega el jueves. En todo lo que hacemos hay falta de compromiso. Es una persona que está viviendo un sueño espiritual. Ahora, se queja de la falta de trabajo, de la falta de prosperidad. Bueno, otro resultado es la falta de fruto. Lo que ya debiste de haber dado resultados el día de hoy, todavía no lo puedes dar. Porque tú todavía sigues desconectado de tu realidad. ¿Te has escuchado? ¿Escuchando, perdón? Y ahora otra cosa. La persona no siente a Dios por ningún lado. La falta de sensibilidad espiritual. No siente a Dios leyendo la palabra, no siente a Dios con los regañadones que le pone el pastor y los gritotes que pega en la prédica. Nomás siente sueño, pero no a Dios. La falta de sensibilidad espiritual es una señal de que la persona vive en un sueño espiritual. ¿Sí me expliqué con lo del sueño espiritual? Una persona que está
Si está por estar y no sabe ni a dónde va. No tiene una visión de reino, no tiene un proyecto, no tiene un propósito, simple y sencillamente se despierta, vive, se vuelve a dormir, come, bueno, sin visión. Amén. Mire qué tremendo. El dormir espiritualmente no es un tema de descansar. Escuche, dormir espiritualmente es postergar tu propósito. El que está dormido, el que está de manos cruzadas, el que está inactivo, falta de diligencia, todos estos aspectos, es una persona que le está diciendo a su propósito, hoy no, ven mañana. Hoy no, ven mañana. Conozco una persona que tenía el llamado para ser pastor desde que conoció a Cristo. Y lo postergó, y lo postergó, y lo postergó, y lo postergó, y servía en la obra, y tremendo hombre de Dios, y lo que quiera. El día de hoy, hermano, perdón por la expresión, pero ya está viejo. Ya que se decidió, ya está viejo. ¿Qué cree? Ya no tiene las mismas fuerzas que antes. Por eso es importante la diligencia y tener visión, porque la visión viene para que la desarrolles cuando tienes más fuerzas. Dice la palabra de Dios que le damos nuestras fuerzas al mundo. Si usted le diera sus fuerzas, hermano, su visión, su entendimiento, su diligencia a Dios, el estado de cada uno de ustedes sería completamente diferente, económico, físico, emocional, de todas las áreas, espiritual, sería diferente en cada uno de ustedes. Por tener una visión diferente. ¿Sabe qué es lo que nos hemos dedicado nosotros estos últimos años? Solamente a servir a Dios. Solamente a servir a Dios. Nuestra visión cambió. Dejar de servir en una empresa para mis beneficios, para mis proyectos, y empezamos a servir en la obra de Dios. Empezamos a servir en el proyecto de Dios, y el Señor nos ha ido añadiendo, nos ha ido bendiciendo, nos ha dado salud, nos ha dado prosperidad. Gracias a Dios hasta el día de hoy no nos falta nada. ¿Usted cree que es algo que nosotros, en lo cual nosotros nos hemos fijado? No, solamente hemos servido a Dios. Y seguimos sirviendo y seguiremos sirviendo al Señor. Pero cambió la visión. Una persona que no quiere aceptar ese trabajo, esa actividad, ese propósito, esa diligencia en las cosas de Dios, es una persona que está postergando su propósito espiritual. El día de hoy, esa persona que yo conozco ya está viejo, hermano. Ya está achacoso, ya todo le duele. Y le digo algo, y va empezando como si estuviera joven. Un ejemplo, empieza la obra, se le juntan 20, 30, 50, 60, 100 ovejas. ¿Cuántos años las va a pastorear? ¿Los va a desarrollar en cuántos años? Los va a llevar a otro estado económico, mental, espiritual, físico. Forma con eso, usted está en su zona de confort. ¿Será que es lo que usted quiere para su vida, para sus hijos, su familia? Vea su realidad. La visión del reino no es fantasiosa. La visión del reino, hermano, es real. Está sentada sobre bases firmes. Porque la visión te llevará al propósito. ¿Sí, amén? La visión nos llevará al propósito. Ahora hay algo muy importante que yo quiero resaltar aquí. El día de ayer que yo les preguntaba y me daba cuenta de esto, es que nos falta fe. Nos falta fe, hermano, porque la fe es la gasolina de tu visión. Usted imagina y dice, yo creo que en unos 10 años voy a tener mi propia empresa. Usted se imagina así. Yo creo que en unos 10 años voy a estar casado, voy a tener 2 hijos.
O tal vez los que ya los tienen va a decir, bueno, voy a tener otros 4 nietos. No sé, o sea, usted está proyectando su visión, usted tiene ahorita una visión. ¿Qué es lo que te va a llevar a esa visión? La fe. Porque la fe es la que te va a decir, sí, sí puedes. Pero ya cuando tenga 90 años, ¿qué tienes? Si tienes fe, la alcanzas. Pero cuando yo le dije, imagine, visualice a dónde Dios lo va a llevar, a dónde Dios va a llevar este ministerio, yo me di cuenta que hacía falta fe. Y yo sé que le dejé la tarea y aquí se la estoy contestando, ¿verdad? Pero bueno, también quiero saber como pastor, ¿qué es lo que hay en su corazón? Quiero que entienda que la fe nos llevará a alcanzar esa visión, porque en la visión está nuestro propósito. No sé si me estoy explicando. En la visión del reino de Dios está nuestro propósito. En tus propios proyectos, en tus anhelos y en tus deseos, no se encuentra un propósito divino. Pero en la visión del reino sí. Se necesita fe. Usted tiene dones y talentos que le van a servir cuando llegue a la visión, cuando llegue al propósito. Esos dones, talentos le van a ayudar a funcionar en el propósito de Dios. Ahora, esos dones, talentos, esa visión que usted está siguiendo no lo va a engrandecer a usted. Engrandecerá el nombre de Cristo. Esa es otra de las características de la visión del reino. La visión personal busca lo suyo y engrandece a la persona. Quiero mi empresa, quiero mi trabajo, quiero mi gente, quiero mis carros, quiero mi flotilla de reparto, quiero mi renombre, quiero poner mi empresa, una placa fuera del negocio que diga licenciado fulano de tal. ¿Está entendiendo? Pero la visión del reino engrandece al reino, hermano. Le voy a dar un consejo, un secreto, hermano. Espero no me lo tome de una manera equivocada. ¿Quiere llegar a ser alguien grande en el reino de Dios? Pida cosas para el reino de Dios. Porque si usted pide cosas para su propia persona, el Señor le va a conceder, le va a dar y le va a bendecir, pero no lo va a considerar para hacer. Pero si usted pide cosas para el reino, Dios le concederá. Y oraba y yo le decía, Señor, danos el Salón Madero, lo necesitamos para tu obra. Híjole, qué chido, hermano. Y al Señor le agradó, dijo, esa idea me gusta. ¿Sabe qué fue lo que hice? Perdón, y espero no se sienta mal, no se ofenda con esto que le voy a decir, lo digo en el mejor de los sentidos. Esa manera de pedirle a Dios le hace manita de puerco a Dios. Porque lo obligas con sus propias promesas. ¿Sí está entendiendo? Yo le dije, Señor, concédenos el Salón Madero. Ocupamos ese lugar para hacer tus retiros. Mira, Señor, tiene salones, tiene baños, tiene para hacer salones, tiene áreas verdes, tiene un gran espacio, tiene un altar. Lo ocupamos para iglesia, para hacer retiros. Y volteó el Señor, vio el Salón Madero y dijo, sí, me agrada la idea. Concedido. Viernes 2 de enero tomamos posesión de este lugar. Porque pedí para el reino. ¿Sabe por qué? Porque le apunté a la visión de Dios. Porque la visión de Dios fue la que me dio la dirección de saber cómo pedir. Y dentro de esa visión y de esa petición está mi propósito. Dice el Señor, hijo, ya te di el salón. Gracias, Señor, ahora me voy a poner aquí, me voy a sentar y ay, qué bonito está mi salón. Dice el Señor, no, ponte a chambear. Despierta a los dormidos. Uy, sí que le hace falta. Despierta a los dormidos, que haya propósito, que la gente se active, que sea diligente espiritual, para que encuentre su propósito. Hermano, encontrando su propósito, encuentra su felicidad.
Su propósito, escuche esto, la identidad del cristiano está en Cristo. Y estando en Cristo encuentra su propósito y en el propósito está su felicidad. Usted pensaba que era con un marido y con otro y con otro y con una mujer y con otra y con otra, con un trabajo y otro, una empresa y quiebro y después pongo otra y pido prestado. No, es en el propósito de Dios en el que usted y yo somos plenos. Dice la palabra de Dios que Él puso eternidad en el corazón del hombre y Él es el único que puede llenar esa eternidad en tu corazón. Ni las drogas, ni el sexo, ni el trabajo, ni el dinero lo puede llenar. Solamente Dios llena y da plenitud de gozo a sus hijos. ¿Dónde? Dentro del propósito. Si no hay propósito, Señor, usted no será feliz en esta vida. Entiéndalo. Tendrá lapsos de felicidad, entre comillas, y así es como vive la gente, de tradición en tradición, de fiesta en fiesta, de baile en baile, porque necesita darle un respiro a su alma. En el Señor todos los días, hermano, tenemos ese respiro. Porque hay propósito, diga conmigo, porque hay propósito. Usted tiene que adquirir una visión de reino. Yo le decía ayer, hermano, escuche esto, yo le decía ayer a los que estábamos aquí, yo le decía, deje de estar pensando como puruandirense. Empiece a pensar como hijo del reino. No, que para esa zona no, que porque están los mañosos y que está bien peligrosa. Hermano, nosotros tenemos 7 años yendo y viniendo, yendo y viniendo. No me haga enojar. Ya me estoy relajando ya. Tranquilo, tranquilo. De verdad. Me hace enojar, yo estoy predicando bien a gusto y usted me saca de mis casillas de veras. Primera de Corintios capítulo 12, por favor. Dice la palabra de Dios, 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Está hablando de las tradiciones, de la idolatría. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Diga conmigo, muchos dones. Hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Quiero que entienda algo, mi visión, hablo como pastor. Mi visión como pastor no es ser el mejor pastor o tener la iglesia más grande de Puruándiro. No, eso no me interesa. Me interesa cumplir el propósito de Dios. Que lo que Dios me puso a hacer aquí, en esta ciudad, lo cumpla. Si el Señor nos lleva, nos multiplica, nos aumenta, nos añade, es de Él. Pero nunca seremos mejor que nadie, solamente estaremos trabajando sobre una visión bajo propósito y tal vez seremos diferentes nada más. Van a decir, esos están más locos. Sí, por Cristo. Pero quiero que entienda que los dones que Dios te ha dado es para que trabajes en su obra, en su proyecto, bajo un propósito. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, dice el Señor, te voy a dar dones de canto. Nadie dijo amén. Pues si le hace falta, échele ganas. Dones de canto. Te voy a dar el don de la predicación, te voy a dar el don del amor, el don de la paciencia, el don de la sanidad, el don de fe. Dios nos repartió de dones. No sabe cómo hacen falta esos dones en la visión del reino. Si usted no sabía, el reino de Dios tiene necesidad. Y una de las necesidades más grandes del reino es la de los obreros. Ocupamos obreros. Dile al que tienes a tu lado, ponte a chambear. Ocupamos obreros, hermano. Dice la palabra de Dios, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
O sea, quiero que entienda estos versículos. La primera parte dice el Señor, hay muchos dones en la iglesia, pero todos sirven al mismo Espíritu. Porque solamente hay un camino, solamente hay una visión. En ese camino encontrarás tu propósito. Dice, activarás los dones en el propósito. Es una lástima encontrar a cristianos que en algún momento estuvieron encendidos, llenos del don de lenguas, llenos del bautismo del Espíritu, y que el día de hoy ni siquiera se congregan. Le digo algo, el don que Dios activa en ti es para que te pongas a trabajar, para que edifiques al cuerpo de Cristo. No para que te apacientes a ti. Y el día de hoy ese es un síntoma que yo veo, hermano, que la gente tiene dones, es talentosa, que la gente el día de hoy tiene la gracia de Dios, pero quiere apacentarse a sí mismo. Dice el Señor, no, quiero que apacientes a mis ovejas, quiero que les sirvas a los demás. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente, como no ha entendido el propósito de Dios, no tiene una visión de reino y dice, pero no, pues yo quiero lo mío. No entiende que estando sirviendo en el camino, estando en la visión, yendo hacia el propósito que el Señor trazó para nosotros, encontramos lo nuestro y más de lo que nos imaginamos. Pero no lo entienden, hermano. 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, está diciendo, vas a servir al reino de Dios, vas a servir a los hermanos, vas a edificar a la iglesia, y la manifestación del Espíritu Santo es para bendecirte a ti. ¿Sí entendió? O sea que el Espíritu de Dios viene, te llena, se manifiesta en tu persona, ¿y qué crees? Eso es más que suficiente para el Hijo de Dios. ¿De verdad? ¿Sabe cuál es el pago de un pastor? Ver vidas cambiadas. Ese es el pago de un pastor. Es lo que le llena al pastor. Ver la gloria de Dios. Ver que la casa de Dios se llene, se aumenten las familias, que sean bendecidas, que cambien su estado económico, su estado emocional. Mire, hay personas que vienen endemoniadas, que sean libres. Hay personas que vienen enfermas, que sean sanas. Ese es el pago del pastor. Es la manifestación del Espíritu en la persona, y le dice, mira, tu trabajo no ha quedado en vano. Ahí están 5, 6, 2, 3 personas. Dices, gloria a Dios, qué bueno. No es el dinero, hermano. Es la manifestación del Espíritu. Diga conmigo, la manifestación del Espíritu. Dice la palabra de Dios, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay otro síndrome, o no sé cómo llamarle, síntoma, no sé, en la iglesia, que cuando ves que alguien empieza a manifestar un don del Espíritu, en vez de darle gloria a Dios por el hermano y alegrarte con él, lo envidias. Si habla lenguas, dice, a mí se me hace que se las está inventando. Si Dios lo ha bendecido con un negocio, está prosperando, cambió de carro, a andar con los mañosos. El que tiene diversos géneros de lenguas, es bien chismoso, ese habla de todo. Porque la persona no entiende que Dios tiene lo suyo y tiene su herencia, y que cada uno de nosotros tiene un propósito. No hay un tema de competencia. Oiga, hubiera un solo galardón, entonces sí nos vamos a hacer garras entre todos, pero allá arriba, hermano, en el cielo, habrá una repartición de galardones al que se lo gane. Si usted es fiel con Dios, Dios tiene lo suyo para usted, para su familia, tiene su herencia, tiene su propósito, tiene su bendición. ¿Por qué estar peleando o envidiando al de al lado? Porque tiene un don que es más elocuente, que a ti te gusta, que tú querías y Dios no te lo dio a ti. Dice la palabra de Dios, Él le da a cada uno como Él quiere. Como Él quiere. Si tú eres bueno teniendo algún talento, hermano,
Si eres carpintero, si eres herrero, si eres plomero, albañil, lo que sea, Dios te lo dio para que sobrevivas en esta vida, para que produzcas. Ahora, los dones, Dios los da a cada uno a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Él quiere. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el que tiene un don no se debe de enseñorear, tiene que servir. Dice la palabra de Dios en los evangelios, cuando los hijos de Zebedeo se acercan a Jesús y le dicen, Señor, la madre de estos apóstoles le dice, Señor, yo quisiera que mi hijo se sentara a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dice, no me corresponde a mí darles eso, sino al Padre. Y entonces el Señor empieza a dar ahí una enseñanza, dice que los demás se enojaron. Los demás discípulos se enojaron por lo que estaban pidiendo. Y dijo, mira, el Hijo del Hombre vino a servir. Dice, nosotros debemos de servirnos los unos a los otros. ¿Quieres ser el más grande? Tienes que ser el más pequeño. Y tienes que servir más que los demás. Dice, nosotros no somos como los gobernantes de esta tierra, que les dan un puesto y se enseñorean de él. Dice, no, diga conmigo, al que más le da, más sirve. Y en el mundo es, al que más le da, más disfruta. Si se la dan de presidente, nomás manda, ve y haz esto, ve con fulano, trae aquí, trae allá. Pero en el reino no, hermano. Al que más se le revela, al que más se le da, al que más dones tiene, es el que más sirve. Diga conmigo, esa es visión del reino. Cuando usted tenga una visión del reino, su concepto de la vida va a cambiar. Su concepto de la iglesia va a cambiar. Cuando cambiamos el concepto, ¿qué cree? Dejamos de sufrir y nos ponemos a servir. ¿Sí, amén? Cada uno de estos dones, talentos nos llevarán al propósito de Dios, hermano, pero no lo hará el Señor como estamos. Tenemos que crecer, tenemos que trascender, tenemos que ordenarnos. Hay cosas que Dios te está demandando desde hace muchos años, que te está pidiendo que dejes, que te está pidiendo que comiences, que hagas, y no las hemos hecho. Entonces, no va a empezar eso hasta que nos ordenemos. Yo le hablaba ayer a los servidores y yo les decía, hermano, el servicio no se puede hacer sin santidad, sin santidad. Usted necesita orden, necesita santidad. Porque esa es la visión del reino. Si usted fuera a ocupar un puesto, hermano, en la política, una presidencia, una cabecera municipal, lo que sea, a ellos no les importa si usted es un perverso, si tiene 2 familias, si tiene hijos regados, a ellos no les importa. Pero el reino de Dios sí. ¿Sí, amén? Entonces, lo que el día de hoy el Señor nos está hablando es, usted tiene que activarse para heredar lo que Dios tiene para usted. 2026, hermano, es un tiempo donde Dios nos llevará al crecimiento, nos llevará a diferentes transiciones, pero pues obviamente no es solamente la iglesia o el nombre de la iglesia, es usted también. Mire, si Dios nos ha bendecido con una tierra nueva es porque tiene cosas grandes para nosotros. Si somos bendecidos de esa manera es porque vienen muchas otras cosas más. Viene gente, viene provisión, viene salud, viene trabajo, vienen dones, vienen manifestaciones. Yo le decía ayer, hermano, aquí se van a hacer retiros y la gente va a ver milagros, va a haber sanidades, va a haber liberación de endemoniados. ¿Usted cree que lo digo por decirlo? Lo digo porque lo creo. Puruándiro verá la gloria de Dios en este lugar y de este lugar se abrirán muchos más. Se extenderá el reino. Pero usted tiene que tener visión. Oiga, a mí no me mandaron a entretenerle. O algunos nomás ocupan hasta la almohada de viaje, hermano, así porque se acomoda re bien. No me mandaron a entretenerle. Me mandaron a formarle, a capacitarle, a adiestrarle. Que se active en lo espiritual, a eso me mandaron. Dice la palabra de Dios, seremos sacados de entre lo más vil y despreciable para humillar a sabios y ricos. De ahí vengo yo. De ahí vengo, de lo más vil y despreciable. Y el Señor, a través de la formación, a través de la visión que Él tiene, transformó mi vida. Y me dice el Señor, hijo,
Nuestro Señor Jesucristo es la reconciliación con el Padre. ¿Sí está entendiendo? Me acercaron a Cristo, me reconcilié con Dios. Y me dice, y ahora te encargo el ministerio de la reconciliación con la gente de Puro Andiro. Tú te vas a encargar de que la gente conozca a Cristo. Esa es mi función. Mi función no es convencerle. Mi función es hablarle, enseñarle, formarle, exhortarle en contra del pecado. Esa es mi función. Y mire que lo disfruto. Me gusta lo que hago. ¿Está entendiendo? Según la Biblia, ¿qué es una visión? Entienda esto. Según la Biblia, ¿qué es una visión? En algunos pasajes lo menciona como un éxtasis. En el libro de los Hechos, creo que es capítulo 10, encontramos a un hombre, al apóstol Pedro, que tiene una interacción en el espíritu con un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre, dice la palabra de Dios, que todos los días oraba, ayunaba y daba ayuda, limosna a los pobres. Entonces un día se le presenta un ángel mientras él estaba orando y ayunando, y era un romano, hermano. Se le presenta el ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido recordadas en el cielo. Quiero que te levantes, que vayas a la orilla del mar, a la casa de un tal Pedro, curtidor de pieles, y ahí preguntes por Pedro, el otro Pedro, el apóstol. Y mientras eso estaba sucediendo, Pedro estaba teniendo un éxtasis, diga conmigo, una visión. Una visión de reino. Se le bajó un lienzo de 4 puntas, una sábana, un lienzo de las 4 puntas, dice la palabra de Dios, donde había toda clase de animales, cuadrúpedos y reptiles, aves y peces y de todo. Y una voz del cielo que le dijo, Pedro, mata y come. Diga conmigo, esa era otra visión. Pero hágale así. Sí, es que a veces la gente piensa que estamos locos, Lucas. Pero era otra visión, en serio, porque Pedro estaba formado bajo la ley, bajo la ley del Torá. Él sabía que no podía comer lagartija, que no podía comer cerdo, que no podía comer conejo. Él sabía que no podía comer nada de eso. Y de repente una voz del cielo, después de que tiene una visión sobrenatural, le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, ¿cómo? No, espérame, yo soy judío, yo no puedo comer eso. Levítico 11 me manda la dieta sugerida de Dios, que no puedo comer nada de eso. Pedro, mata y come. No, Señor, porque jamás ha entrado ninguna cosa inmunda en mi boca. Pedro, mata y come. Y no entendió la visión. Así como muchos de nosotros. No entendemos la visión. Y entonces el lienzo se vuelve a recoger. Y van y tocan la puerta. Hola, buenas tardes. ¿No estará por aquí Pedro? Y eran romanos, hermano. Soldados romanos. Y abre la puerta y, ay, nanita. Los de la maña van a dar un levantón. Los 4 fantásticos. Y el Espíritu de Dios le habla al apóstol Pedro y le dice, he mandado unas personas por ti. Quiero que vayas con ellos. Diga conmigo, la visión del reino no tiene nada que ver con mi visión. Pedro se estaba preocupando por no ir con los romanos porque no se podía juntar con los romanos. De no comer la carne que vio en la visión porque él era judío y no podía comer esa carne porque Levítico 11 se lo demandaba. ¿Sí está entendiendo? Él tenía su visión bien cuadrada. Pedro era un hombre cuadrado en la ley. Y llega el Señor a través de una visión y le dice, no entiendes nada, Pedro. El ir con Cornelio fue una demostración de poder y de una nueva visión del reino a sus siervos. Entonces llega Pedro a la casa de Cornelio y dice la palabra de Dios que encuentra esa casa llena de gente. ¿Quién la había llenado? Cornelio. Diga conmigo, ese fue el primer Betel de la historia. La primer célula, hermano. El primer lugar donde se empezaron a congregar para escuchar la palabra de Dios. Yo digo, ¿cuántos Cornelios habrá aquí?
que puedan abrir su casa para que vaya y hable un siervo la palabra. Bueno, a Pedro no le habían dicho todavía qué era lo que iba a hacer. Y llega a ese lugar y empieza él a querer improvisar, hermano, por su visión. ¿Me está entendiendo? Dijo, pues yo soy predicador, pues yo no sé qué me trajeron aquí. Señor, ¿de qué les voy a predicar? No me has dicho de qué les voy a predicar. Imagínese Pedro, ay, Virgen de la Macarena, ayúdame por favor. Y de repente le dice, él empieza a querer hablar de la resurrección del Evangelio de Jesús y empieza a querer dar testimonio. Y de repente cae el Espíritu Santo sobre todos. Y Pedro y los que iban con él, los fieles de la circuncisión, dice la palabra de Dios, quedaron atónitos, sorprendidos. Dijeron, ah, caray, esto es nuevo, esto no nos lo habían comentado, esto no sabíamos con qué se comen, ¿qué está pasando? Diga conmigo, es otra visión. Pedro tuvo una visión. ¿Para qué te sirve la visión? Para que trabajes sobre ella. La visión te lleva al trabajo. La visión te dice para dónde, cuál es el rumbo y te dice quiero que trabajes para este norte. Una vez que Pedro ahora ve la manifestación del Espíritu Santo y ve que empiezan a hablar en lenguas igual que ellos, que el Espíritu de Dios se manifiesta también en ellos, Pedro se sorprende y entonces ahora les empieza a predicar la palabra de Dios a ellos. Y ahora ya está con ellos. Cuando eran gentiles, no sé si me estoy explicando, los judíos no se llevaban con ninguna otra nación o aldea. Solamente los judíos eran los únicos que se juntaban porque es el pueblo escogido de Dios. Y entonces ahora usted ve a un Pedro con otra visión diferente, que era una visión de reino, porque ellos creían, escuche esto, los judíos creen que ellos son los únicos escogidos para la salvación por Dios. Y no, Señor, para eso vino Jesús, para dar libertad al Espíritu de salvar a toda la humanidad. Y Pedro lo entendió, diga conmigo, Pedro lo entendió. Pedro no la entendió cuando estaba en la azotea, hermano, que le estaban preparando de comer. Él no la entendió ahí, pero cuando llegó y el Espíritu se la manifiesta, entonces la entendió y dijo, ah, caray, entonces hay salvación también para todos los demás gentiles. Ahora entiendo que el sacrificio de Jesús cubre la multitud de pecados de todo el mundo, no nada más la de nosotros. Diga conmigo, esa es una cosmovisión completamente diferente. Porque ellos creían que ellos eran los únicos que iban a heredar el cielo y que todos los demás eran pecadores, hijos del diablo. No se ría, ahí entramos usted y yo. Pero gracias a que el Espíritu de Dios se manifiesta en la casa de Cornelio, en el libro de los Hechos, entonces usted y yo tenemos acceso a la gracia de Dios. ¿Sí, amén? Mire qué tremendo, mire qué tremendo que cuando la visión viene a la vida de una persona y la persona lo cree, ¿cómo va a caminar bajo el propósito? Solamente con fe, solamente creyendo lo que Dios le mostró, es como él podrá seguir en esa visión, en ese propósito. Diga conmigo, con fidelidad a la visión. Si un día usted de repente escucha una voz y le dice, te voy a escoger para que vayas y prediques a las naciones, que Dios te hable. Y vas a ser un hombre grande en palabra, en sabiduría, en entendimiento, y predicarás la palabra con denuedo, y muchos se convertirán, muchos se arrepentirán de sus pecados y confesarán sus pecados y convertirán sus vidas. Si tú escuchas eso, hermano, en el Espíritu, lo escuchas la voz de Dios, aunque no veas nada, aunque no veas ni por dónde Dios te va a hacer predicador, ni a dónde te va a llevar, mientras te mantengas fiel a la visión que Dios te está hablando, entonces encontrarás el propósito, y es ahí donde Dios quiere que trabajes. Pero es sobre la marcha. Esto Dios lo confirma a través de la fidelidad a la visión. ¿Está entendiendo? ¿Cómo se afirma esa visión en tu vida? Diga conmigo, con carácter.
Sí, cuando se va a su casa y que no ve los frutos, que no ve resultados, que no está llegando al tiempo en el que usted quiere y que todavía su familia le dice, cállense, cállense, ahí viene la Madre Teresa de Calcuta. Ah, no digan nada porque ella es muy santa, ella, todo es pecado para ella. Ahí viene el Padre Amaro. Cuando te tiran esa carrilla, cuando te cargan la pila, usted tiene que permanecer fiel en la visión. Imagínense, los apóstoles los metían a la cárcel, los azotaban y ellos seguían fieles a la visión que Jesús les había mostrado. Y seguían haciendo milagros y seguían predicando y se convertían 5,000 y sanaban con la sombra. Y bueno, hacían, hermano, y deshacían porque eran fieles a la visión del reino. Ahora, después de esta prédica, ¿sabe qué es lo que espero de la tarea? Que usted me traiga un pergamino, hermano. Ya no una hoja, un pergamino. Yo creo esto, yo me imagino aquello, y yo voy a estar haciendo esto, y se abrirá aquí, se abrirá allá, y vendrán miles, y esto y lo otro, y ahí, mire, ahí toda una película, y un pergamino. Yo estoy esperando ya del próximo domingo, hermano. Me va a ver todo ojeroso, me va a ver todo desvelado, porque voy a estar leyendo los pergaminos de todos ustedes. Yo pensé que se iba a emocionar. ¿Sí, amén? Vamos al Salmo 101 ya para terminar, por favor. Salmo 101. Versículo 6. Dice la palabra de Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mí, dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. ¿Sí, amén? El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Está entendiendo? ¿A quiénes son a los que Dios considera? Diga conmigo, a los fieles. A los que no andan de tramposos, a los que no andan de mentirosos, a los que no andan de pecadores. Son los que son considerados por Dios para sus proyectos. Es necesario que yo predique esto, hermano, para que usted vea la visión que Dios tiene para esta ciudad. Es necesario que usted vea y eche a andar su imaginación a través de su fe por la visión del reino, y que usted vea lo que Dios hará a través de este ministerio. No sé cómo hayan funcionado, cómo funcionen, cómo trabajen, qué es lo que hagan los demás pastores en la ciudad. Los bendecimos, no conozco a nadie. Los bendecimos a ellos y a los que estuvieron antes. Pero le digo una cosa, este es mi trabajo. No sé cuál es el trabajo que a ellos les dieron, porque no lo sé. Pero lo que sí sé es que este es mi trabajo. Y yo sé quién es mi Dios, entonces yo sé cuál es la visión y a dónde nos va a llevar el Señor. Y es mi obligación decirle a dónde Dios nos va a llevar para que su visión crezca. Que la visión de usted deje de ser una visión personal y sea una visión de reino. Hermano, estar bajo una visión de reino le bendice a usted y a toda su familia. Y ahora usted es de bendición para muchos más. Trabajar bajo una visión personal, tal vez le bendiga a usted. Y tal vez alcance su familia. ¿Sí me expliqué? Y hay gente que no quiere aceptar la visión de Dios, ni los proyectos, ni los planes, ni el propósito de Dios, porque cree que Dios le va a quitar lo mejor de su vida. No sabe, apenas va a conocer lo mejor de su vida. Es que la visión del reino es distinto, hermano. ¿Sí está entendiendo? La visión del reino no es como nosotros pensábamos. Dice la palabra de Dios: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. O sea, la visión del reino te lleva al tema
trabajar en el propósito de Dios te lleva a que camines con las características de santidad. Un siervo de Dios trabajando en el proyecto de Dios, hermano, funciona diferente. No roba, no maldice, no anda en pecado, no fornica, no adultera. Y es una persona que la visión del reino le llena. ¿Sí estamos entendiendo? La visión del reino le llena, hermano. ¿Sí lo cree? Avanzo. Termino con estos versículos. Acompáñeme a Job, por favor. Ahí en Job capítulo 8. ¿Ya llegó? En el versículo número 5. Dice la palabra de Dios: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será. ¿Sí lo cree? No, pues no se le nota. Imagínense, el hombre por lo general, por falta de visión, se desilusiona por lo que tiene. Se desilusiona por lo que no tiene. Se desilusiona por lo que le hace falta. Uy, es que no tengo la casa que yo quiero. Uy, es que no me dieron el trabajo. Uy, es que esta semana no salió. Se le olvida la visión. Yo le decía días pasados, usted tiene que empezar a reordenar sus pensamientos y tiene que declarar de una manera distinta. Ya no tiene que estar utilizando el lenguaje que lo ata a las maldiciones. Usted necesita un lenguaje de reino. Yo creo, si el Señor no lo permite, Dios proveerá. Ahorita no hay, pero en el tiempo de Dios habrá en abundancia. Es parte de la visión del reino, ¿está entendiendo? Es parte de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en esa visión. Hermano, usted y yo tenemos que cambiar de visión. Analice así rápido, ¿cuál es la visión que usted tiene? Para esa visión que nosotros tenemos, debe de haber un plan de trabajo, un plan de desarrollo, debe de haber un propósito, debe de haber una meta. ¿Qué plan tiene? Mire, yo he conocido personas de la tercera edad que dicen, no, pastor, yo ya estoy más que servido, más que servida. Mire, yo ya saqué la chamba, le di estudio a mis hijos. Gracias a Dios, ya el día de hoy ellos ya se realizaron. Perdón por la expresión, pero pues la verdad yo creo que esa es una visión mediocre. Es una visión tan natural que cuando llegas a ese estado le estás diciendo a Dios, yo ya estoy listo para partir, ya no tengo nada más que hacer en este mundo. Porque mi plan y mi proyecto era darle estudio a mis hijos y que estén bien. Ya están bien, ya tienen estudios, ya llévame. Cuando vemos en la Biblia, hermano, que Dios usaba personas de 80 años, 90 años, 110 años, 120 años. Dice la palabra de Dios que de uno ya casi muerto, hermano, hizo una multitud de naciones. Dice la palabra de Dios, de gentes, así lo dice. No me estoy equivocando, para que no me vayan a corregir.
¿En serio? El padre de naciones. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde salieron esas naciones? De uno ya casi muerto. ¿Por qué de ese? Porque ese estaba sirviendo. Ese estaba en el proyecto, ese estaba en la visión de Dios. Entonces, ¿qué proyecto hay en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Y cuál es la visión de Dios? ¿A dónde te quiere llevar? Yo no encuentro proyecto, hermano, en mi vida. Fuera de Dios, yo no encuentro un plan, no encuentro un proyecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Ir a trabajar a una empresa? ¿Ganar un sueldo semanal, quincenal? No es malo, pero al menos a mí, le digo una cosa, no me llama la atención. No encuentro propósito en eso. No lo encuentro. ¿Por qué? Porque lo que Dios ofrece es más grande. Lo que Dios tiene para usted es más grande que todo lo que usted puede planear. Así vive a 80, 90 años. En esos 80, 90 años usted está planeando, ¡wow! Lo mejor de su vida, dice el Señor. Ay, hijo, no es ni lo mínimo que tenía para ti. El proyecto de Dios siempre va a ser más grande. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar esa visión de reino, hermano? Echando raíces. Usted tiene que cimentarse y echar raíces sobre el propósito de Dios, aunque vea o no vea nada. Aunque nosotros no estemos recibiendo lo que en algún momento se nos prometió, se nos profetizó, lo que creíamos, lo que leímos en la palabra, porque no vemos el tiempo de Dios acercarse, porque no han llegado las promesas. Hermano, eche raíces, permanezca en la palabra. Eso es estar bajo la visión, que el Señor cuando te vea fiel, diga, tiene 7 años, tiene 10 años, tiene 20 años fiel. Desátale las bendiciones. Porque ha pagado precio, porque ha estado en la visión, porque ha sido fiel. Suéltale la bendición. Ábrele las ventanas de los cielos. Derrama la bendición sobre su vida, sobre su familia, su descendencia. ¿Por qué, Señor? Porque ha sido fiel. No, hermano, así queremos de la noche a la mañana. No funciona así. El reino de Dios no funciona así. Oiga, si conseguir algo en este mundo cuesta trabajo, ¿sí o no? Ahora imagínense en el reino de Dios. Porque aquí usted y yo nos manejamos con nuestras fuerzas, nuestras estrategias, nuestros métodos, nuestros títulos, nuestros estudios, nuestras palancas. Y ahí anda uno buscándole por un lado y por otro, a manera de que nuestro estado económico, nuestra familia esté mejor. Conseguir un puesto de gobierno cuesta. Tener una carrera cuesta. Bueno, en el reino de Dios cuesta más. Porque Dios, lo primero que probará, Dios no está pidiendo tus títulos, Dios está pidiendo tu corazón, que seas fiel a Él, veas o no veas nada. Job capítulo 22, versículo 25, dice la palabra de Dios: el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. ¿Ya llegó? Job 22, ahí en el versículo 27 dice: orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Hermano, el consejo para terminar el día de hoy es: tener la visión del reino. Si usted tiene la visión del reino en su persona, en su corazón, en su mente, usted encontrará un camino diferente. Y esa visión distinta cambiará su vida y cambiará su propósito. El Señor le dice: Pedro, ya no pescarás más en el mar, ahora haré de ti un pescador de hombres. Y tantas personas que podemos poner de ejemplo, siervos de Dios que le sirvieron al Señor antes y después del Señor Jesús, antes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que a todos les cambió el propósito. Alguien que se me vino a la mente hace ratito y quiero poner de ejemplo para terminar es Eliseo, hermano.
Yo no lo he visto, no soy una persona tan allegada al campo. Lo que yo he visto, nada más, pues es una yunta de 2 bueyes. Lo que yo he visto. El día de hoy yo sé que usan tractor. Pero antes, los que tenían posibilidades, los que tenían dinero, pues yo creo, hermano, que arar con 12 bueyes era porque había. ¿No creen? Yo no estoy muy relacionado con eso, de verdad se lo digo con mucha humildad. Soy ignorante en esa parte del campo, pues no conozco mucho. Pero ¿quién ara el campo con 12 yuntas de bueyes? Pues nadie, pastor, porque ya hay tractores, ándale pues. Pero en aquel entonces, imagínense, yo creo que la posición económica es a donde quiero llegar. La posición económica de Eliseo era muy buena y no necesitaba de nada. Imagínense, tenía 12 yuntas de bueyes. ¿Con cuántos bueyes araba? ¿Con cuántos bueyes? ¿No? ¿Tampoco sabe? Pues 24, ¿no? Tenía 12 yuntas, la yunta trae 2, ¿no? Hermano, yo nunca he visto eso, ni en las películas. Yo creo que Eliseo no tenía ninguna necesidad de haber seguido al profeta Elías. Pero ¿sabe qué fue lo que recibió Elías? Una visión diferente. Y cuando lo vio Eliseo dijo, yo quiero eso. No quiero esta riqueza. No quiero este bienestar, no quiero esta estabilidad, no quiero este estado de confort en mi vida. Yo quiero algo más grande. Y vio a Elías, dijo, yo quiero de eso. Y recibió una visión distinta. ¿Quién es el que recibió doble porción del profeta Elías? Eliseo. Qué tremendo, hermano. Los que estudian más a profundidad la palabra de Dios dice que exactamente Eliseo hizo el doble de milagros de Elías. Por la doble unción. Se lo digo con mucho respeto. Yo no quiero ser un ciudadano más en la ciudad de Morelia o en la ciudad de Puruándiro. No. Yo quiero ver la gloria de Dios a través del evangelio, hermano. Yo quiero ver gente levantarse de silla de ruedas, quiero ver gente sanar, quiero ver gente, familia restaurarse, no por medio de un psicólogo, no por medio de una terapia. No, quiero ver gente que salga de alcohol y drogas por el poder y la manifestación del evangelio en ellos. Y le digo una cosa, para eso fui llamado. Para eso me llamó el Señor, por eso me sacó de las drogas. ¿Para qué? Para ser un instrumento de su gloria. Mi visión es esa. Mi visión es esa. Y el día de hoy estoy parado sobre la visión y estoy trabajando en mi propósito. La iglesia de Puruándiro está entrando en una transición de crecimiento. La iglesia tiene que crecer. Si usted no crece, hermano, usted se quedará en un estado de confort, pero no heredará, hermano, las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Yo prefiero heredar. Amén. Termino, dice la palabra de Dios, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determine el día de hoy creer la palabra de Dios para ir a su visión. Determínelo. Que eso sea lo que se encuentre nada más en su corazón y en su mente. Y cuando usted sea fiel a ese pensamiento, cuando sea fiel a la palabra de Dios, entonces el Señor le traerá el propósito. Caminará sobre el propósito. No estoy hablando, de verdad se lo digo en serio, se lo digo con mucho respeto, no estoy hablando de promesas que vienen en 5, en 10 años. No, hermano. La transición y el crecimiento ya llegó. Nada más lo que necesitamos es creerlo y mantenernos firmes en eso. ¿Sí lo puede creer? Bueno, póngase de pie, por favor. Vamos a dar por terminada esta palabra. Yo de verdad oro a Dios para que el propósito de cada uno de ustedes pueda ser encontrado por cada uno de ustedes.
que de verdad el propósito por el cual el Señor nos llamó, hablo de manera personal en cada uno de ustedes, pero también como iglesia, se cumpla bajo el propósito y la visión de Dios, hermano. En esta vida nosotros no tenemos mucho a qué aspirar, pero en los caminos del Señor, hermano, hay grandeza, hay manifestación de poder, hay manifestación de gloria de Dios. En los caminos de Dios, en los propósitos, en la visión de Dios, hermano, es donde encontramos nosotros nuestra felicidad. Espero que ahora que ya les dejé la tarea a todas estas personas que estuvimos hablando ayer, todo esto le haga reflexionar sobre el lugar en el que se encuentra parado y que le pueda ayudar a proyectar la visión de Dios para encontrar su propósito. Y oro a Dios de verdad para que cada uno de los que el día de hoy estamos en este lugar, estemos juntos, unánimes en la visión de Dios. Porque la iglesia no la hace un pastor, no la hace una familia pastoral, la hace el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, cada uno de ustedes. Y mientras caminamos bajo la visión de Dios, cada uno de ustedes encuentra su propósito. Y es ahí donde llega la plenitud de vida a la persona. Que sirviendo encuentras la felicidad. A mí me ponen diferentes plataformas en mi vida para ir a trabajar a algún otro lado y yo lo rechazo, hermano. Yo lo rechazo. Porque prefiero estar aquí y prefiero hacer esto. Hay oportunidad para tener trabajo allá de planta en el Seguro Social. Prefiero estar aquí, amo estar aquí, disfruto estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que me da felicidad, no el dinero. Esto es lo que me da felicidad porque aquí encontré mi propósito. Cuando usted camina bajo propósito, entonces usted visualiza la visión de Dios y la lleva a la materia. Y usted empieza a experimentar que el Señor es real, que el Señor le bendice, que el Señor le provee, que el Señor le cuida, que el Señor le concede, el Señor le sana, el Señor le prospera. Pero solamente es en la visión de Dios. Tiene que cambiar la visión. 2026, Puro Ándiro tiene que cambiar su visión. Tiene que hacer más por el reino de lo que haría por su propia vida. Puro Ándiro 2026 es un tiempo para determinar servir al Señor bajo su visión. Dejar la visión personal y empezar a trabajar sobre la visión del reino. Lo hablábamos en la junta, ¿qué es tiempo para Puro Ándiro? Penieles, retiros, refugios. La visión se tiene que establecer en este lugar. Y si se establece en este lugar, ¿quiénes son los que la van a hacer correr? Nosotros vamos a hacer correr la visión de Dios en esta ciudad, alrededor de esta ciudad. Pero eso nunca va a funcionar si usted sigue defendiendo su visión. Es que yo quiero ser contratista, es que yo quiero tener mi empresa, es que yo puedo tener mi empresa y puedo servirle también a Dios. Sí, es cierto, pero siempre está por encima tu visión que la de Dios. Por eso no prosperas. Por eso no cambias, por eso no encuentras la plenitud de gozo, por eso no eres feliz. Pero cuando pones primero la visión de Dios, por encima de todo lo que hay en tu corazón, entonces encuentras el proyecto de Dios prosperando tu vida. En todas las áreas, no estoy hablando económicamente. En todas las áreas, ahora hay felicidad, hay paz, hay gozo. Familias unidas, restauradas, con propósito. Gente fuera de drogas, de alcohol, de vicios. ¿Estamos entendiendo? Padre, yo te doy gracias, Señor, por la palabra que tú has hablado. El día de hoy, Señor, yo te pido que cada una de las personas, Señor, que escuchen este mensaje, Señor, sean afirmadas, sean consolidadas, Señor. Que sean desarrolladas a través de la madurez, Señor, de tu propósito. Para poder cumplir tu visión, Señor, te lo pedimos. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy creemos que tú eres el que tienes todas las cosas, Señor, bajo control.
Tal vez para nosotros, Señor, se han salido de nuestras manos, pero no de las tuyas, Señor. Ayúdanos a creer en tu visión, Señor, a caminar en tus proyectos, en tus propósitos. Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, lo que tú quieres que nosotros creamos. Porque si caminamos, Señor, sobre lo que creemos, Señor, ese es el fruto que tú tendrás para nosotros, Dios. Tú eres el que le da guía y dirección a nuestras vidas a través de ese propósito, Dios. El día de hoy yo te pido, Padre, que siembres la semilla, Señor, en el corazón de cada uno, Señor, de los oyentes. Que la hagas germinar, Señor. Que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu visión, Señor, sea nuestra visión. Que podamos adoptar el día de hoy, Señor, tus propósitos sobre nuestras vidas. Y que esta palabra, Señor, incomode, Padre, nuestro estado de confort, Señor. Que la palabra el día de hoy, Señor, que tú has hablado sea lo que rija nuestras vidas, lo que le dé, Señor, la dirección, la luz, Señor, la visión a nuestras pisadas, Padre. Ayúdanos, Señor. Señor, creemos en el crecimiento, creemos, Señor, en la expansión, creemos, Señor, en lo que tú harás a través de esta visión, Señor. Solamente te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a crecer juntamente con ella, Señor. Que primero ensanchemos nuestro corazón, Señor, antes de ensanchar nuestras estacas. Que primero ensanchemos, Señor, nuestra fe antes, Señor, de proyectar, Señor, en grande. Que seas primero tú en nosotros, Señor, para que la fe, Señor, que implantes en nuestro corazón, Señor, nos haga caminar bajo tu proceso, bajo tu propósito, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Si hemos sido incrédulos, si en algún momento, Señor, al tener la palabra más poderosa, Señor, que existe en el mundo, Señor, la hemos ignorado, la hemos visto con indiferencia, perdónanos, Señor. Si hemos sido desleales a tus promesas, si hemos, Señor, quebrantado los mandamientos, los preceptos, los estatutos, y el día de hoy, Señor, nos hemos llenado de contaminación, y esta palabra, Señor, no puede entrar a nuestro corazón, perdónanos, Señor. Yo te pido que quites y quebrantes, Señor, todo lo que estorba para poder recibir esta palabra, poder trascender, poder crecer, Señor, caminar en tus propósitos. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestra visión, Señor. Cambia nuestra visión, Padre. Que sea tu visión en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, siembra esta palabra, Señor, en los oyentes y concédenos el día de hoy ver tu mano en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, que en este primer mes del año, Señor, podamos entender este mensaje, Padre, para hacer los cambios y los ajustes necesarios para poder caminar, Señor, como tú quieres que caminemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu iglesia, Señor. Llévalos con bien, Padre. Si hay alguien en este lugar, Señor, que venga cargado, que venga afligido, que venga, Señor, con pesos y cargas que sobrepasan, Señor, su entendimiento. Yo te ruego, Dios, que el día de hoy aligeres sus pesos, Señor, las cargas, que cambies el yugo, Señor. Si hay alguien en este lugar, Señor, que traiga, Señor, la condenación del enemigo por los pecados cometidos, Señor, cancélalo en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, Señor. Trae sanidad, Señor, a todos los que el día de hoy, Señor, escuchan tu palabra, Señor. Si hay alguien en este lugar, Señor, que no tiene una provisión, un sustento estable, Señor, que seas tú su proveedor, Señor, que seas el sustento para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias porque tienes el control, Señor, de todas las cosas. Gracias porque nos has hablado una palabra, Señor, que nos confronta con nuestra realidad, pero también nos exhorta, Señor, a la verdad de tu evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a creerla y ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, si alguno de tus hijos, Señor, en este lugar trae ofrenda, diezmo, Señor, trae primicias en este primer mes, Señor, de las primicias, yo te pido que le bendigas, le multiplique, Señor.
que le des a manos llenas, bendito Padre, que tomes el control de sus finanzas, de su vida, de su paz, que los cubras y los guardes de todas las acechanzas del enemigo, Señor. Aléjalos del mal, líbralos de la tentación, Padre. Bendice sus manos, Señor, de los que ofrendan, de los que diezman, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.